Lisa, ¿está ahí? Buenos días, sí, dígame. Es que tengo una, una duda respecto al trabajo grupal. Este, Ya, ¿Cómo se llama? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una especie de clasificación de guitarra, mi grupo, ya, y pues en un paquete estábamos haciendo eh, la clasificación de los colores. Y, o sea, yo iba a hacer la clasificación de colores, básicamente. Y, ya. o sea, me estaba preguntando cómo podíamos implementar eso de la sobrecarga del constructor en nuestro grupo. ¿Me puedes mostrar tu código? No, la verdad no he empezado todavía. Porque, Ya. Entonces, ¿cuál es la duda que tienes en el constructor? Que la sobrecarga significaría que los parámetros sean distintos. o sea, mi duda es cómo se hace la sobrecarga. Creando dos constructores con diferentes número de parámetros. El uno probablemente no tenga parámetros y el otro con parámetros ya tendría sobrecarga. Te podrías tener muchas sobrecargas creando más de un constructor con diferente cantidad de parámetros. En un caso le entregas solamente, qué sé yo, solo un color, en el otro caso por defecto que cree de un color específico. Más o menos por ahí sería la idea. Y un constructor fuera de otro, ¿no? Claro, O uno... son Ah, métodos distintos. vale. Buenos días chicos, ¿cómo están con todos? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Estábamos ayer haciendo nuestro proyecto de lavado de autos para aplicar algunos conceptos como los modificadores de exceso que vimos
que son público, privado, protegido y por defecto, ¿no es cierto? Y para eso estábamos creando algunas clases y unas clases derivadas. Se nos hace un poquito necesario también aprender un nuevo concepto. Entonces vamos a dejar el proyecto ahí un ratito para que aprendamos un concepto diferente que se trata de los arreglos en Java. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura donde yo puedo guardar más de un dato. Es decir, nosotros hasta ahora hemos declarado, por ejemplo, variables de tipo integer, donde guardamos únicamente un solo número entero. En un arreglo yo voy a guardar una colección, un grupo de números enteros, ¿sí? Es decir, ya son tipos de datos multidimensionales, es decir, más de una dimensión. Por ejemplo, nosotros aquí declaramos de tipo int, ¿sí? A la variable a, y luego a le podíamos asignar un valor de 5, ¿cierto? Y a, hacíamos a más, podíamos hacer operaciones con a, y se iba incrementando, o a más igual 8, le asignamos lo que tiene y le sumamos 8, ¿cierto? También le podemos hacer que se reste. Siempre en el espacio de memoria que está destinado para esta variable a dentro de Java, se está almacenando un valor. Cuando yo le hago a más, se reemplaza por el valor 6 en este caso. Y cuando le hacemos más igual 8, al 6 que tenía le sumamos más 8, ¿cierto? Y ya tendrá un valor de 14. Y luego si le hacemos a menos, en el mismo espacio de memoria lo que se hace es reemplazarse el 14 por un 13. Así funcionan los unidimensionales, tienen una sola dimensión. Un arreglo es ya una estructura que guarda más de un, es decir, si yo quiero tener, por ejemplo, 10 números en los que voy a guardar, me toca declarar A1, A2, A3, y así. Y en cada una de estas variables guardar un valor. Para evitarnos de esa declaración, existe la declaración de arreglos, donde yo puedo colocar un par de corchetes y le llamo A, por ejemplo, ¿sí? Este A, cuando tiene un par de corchetes aquí, me dice que es un arreglo. Y en ese arreglo yo le puedo poner int de, y aquí yo le especifico, digamos, 10. ¿Sí? En ese caso yo voy a tener un arreglo de 10 números en los que voy a ir guardando. Y a cada uno de estos elementos del arreglo yo puedo acceder a través de un índice. ¿Sí? El arreglo en el espacio de memoria, digamos en este caso el arreglo se llama C, es un arreglo de 11, por ejemplo, el índice empieza desde el 0, ¿no es cierto? Y va a ir guardándose aquí en cada uno. Significa que en Java se asigna un espacio de memoria para los 12 elementos que tiene este arreglo. 12 espacios para guardar ints está almacenado. Y en cada uno de ellos se puede guardar un número diferente y tratarlo como si fuese una variable diferente cada uno de ellos. Veamos cómo declaramos los arreglos. Aquí tenemos. Ponemos el tipo de dato. Las dos formas funcionan. Podemos poner el tipo de dato, el nombre del arreglo y los corchetes. También podemos poner al revés. El tipo de dato, bueno, en este caso nos está poniendo únicamente así. Declarémosle de esa forma. El tipo de dato, el nombre del arreglo, digamos, llamémosle mi arreglo para que sea un poquito más visible, los corchetes, luego le ponemos un new. Este new lo que va a hacer es similar a lo que hacíamos en los objetos, reservar un espacio de memoria. ¿Para qué? Para integers y de tamaño 10. Yo aquí le especifico cuánto espacio de memoria quiero guardar, ¿sí? Así es la declaración de un arreglo. El tipo de dato, el nombre del arreglo, los corchetes para indicar que es multidimensional, la palabrita new, el tipo de dato y cuántos quiero yo almacenar. En este caso he decidido que sean 10. Dentro de mi arreglo
puedo almacenar numeritos. Vamos a quitar esto que ya no nos interesa. Y decimos que tiene un índice y empieza desde el 0. En mi arreglo de 0, por ejemplo, yo quiero guardar el 20 o el 10, ¿cierto? Y en ese espacio de memoria yo he guardado el número 10. Yo podría también en este espacio, en mi arreglo de 5, por ejemplo, guardar el número 50. Yo tengo reservado para 10 números. El índice es este de aquí con el que voy a acceder a cada uno de estos 10 números. Empieza desde el 0. Entonces, ¿qué tendremos? Tendremos algo así. Mi arreglo de 1, de 2, 3, de 5, de 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y llega, es decir, tengo 10 números. Va desde el 0 hasta el 9 el índice. Es decir, si yo declaré un arreglo de 10, el índice empieza en 0 y termina en 9. Si yo coloco, porque ahí tengo 10 números, de hecho, ¿no es cierto? Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tengo un espacio para 10 números. Si yo coloco mi arreglo de 10, por ejemplo, en tiempo de diseño, cuando el programa no se ha ejecutado, no me da ningún error, ¿sí? Pero cuando yo le ejecute, sí me va a dar un error. Sí, vamos a correr el programita, ¿sí? Y me dice fuera de índice. Este mensaje de error lo que me está indicando es que este 10 es un índice que está fuera del rango que va el índice. Únicamente va hasta el número 9 porque yo tengo declarado para 10 espacios y el índice va desde el 0 hasta el 9. Entonces, por ejemplo, ahí ya no me va a dar ningún error porque he utilizado únicamente los 10 espacios del arreglo. De esta forma yo puedo almacenar un conjunto de datos dentro de un arreglo, ¿no es cierto? Yo podría utilizar, por ejemplo, un for para llenar un arreglo, ¿cierto? Ya declaro aquí un int y que empiece en 0 porque el índice no lo vamos a llamar i, llamémosle índice. Empiece en 0, índice sea menor que 10, índice va a ir incrementando. Entonces yo puedo utilizar dentro de mi arreglo del índice voy a ir colocando un número. Digamos que vamos a multiplicar 1 por el índice y voy a tener lo mismo que hice aquí, ¿cierto? Aquí voy a ir llenando un arreglo y digamos que aquí en cambio voy a ir imprimiendo el arreglo. Mi arreglo de índice. Voy a imprimir lo que tiene dentro. ¿Sí? Veamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Multiplicamos 1 por el índice desde el 0 hasta el 9, es lo que se guardó dentro de nuestro arreglo. Multipliquémosle por 10, ¿sí? Y he guardado los números del 0 al 90 dentro de mi arreglo, ¿sí? Y aquí lo voy a ir imprimiendo. Este arreglo ya no es un tipo de dato primitivo. Se comporta similar a cómo se comporta el string, a cómo se comportan los objetos. Es decir, por ejemplo, en una función, si yo envío como parámetro un arreglo, que puedo hacerlo, ¿cierto? Es un tipo de dato, ese arreglo va a mantener los cambios que tiene dentro, ¿sí?
porque los tipos de datos que ya no son primitivos, recordemos, se guardaban en otro espacio de memoria y por ello los cambios que hacemos dentro de ellos sí se mantienen igual como se mantenían los cambios de los objetos. A ver, hagamos antes de eso, por ejemplo, declaremos un random. Clase. Vamos a llamarle de random. Existe el random del Java útil. Y este me va a dar un número entero. ¿Sí? Y de forma randómica se va a ir guardando dentro de mi arreglo. Entonces voy a colocar dentro de mi arreglo de 10 números randómicos y luego voy a mandarle a imprimir qué números tengo dentro de él. ¿Sí? Ahí tenemos los números randómicos que se han generado y que estoy guardando dentro de mi arreglo. Ya, ahí tenemos nuestros números randómicos que se guardan. Yo puedo crear arreglos no solamente de números enteros, puedo crear arreglos, por ejemplo, de charts. Dentro del C, por ejemplo, del índice 0, yo puedo almacenar un carácter, el A, por ejemplo. ¿Sí? O puedo usar un for para guardar los datos dentro de este arreglo C. De índice, vamos a ponerle hasta el 20. Empecemos con un carácter, declaremos aquí un char, inicio. Voy a ir colocando inicio más. Acá abajo voy a imprimir que tiene ese arreglo. Como vemos, el arreglo de las letritas tiene 20 letras que yo he llenado empezando desde la A, ¿cierto? Todas las letras dentro de mi arreglo. En definitiva, un arreglo me sirve para reservar un espacio de memoria para un conjunto de datos. Podría yo hacer un arreglo de strings también, ¿cierto? Solamente es cuestión de aquí cambiar, le ponemos que lo que va a guardar es un string. Voy a guardar el espacio para 20 cadenas, ¿cierto? Ya aquí ya no va un carácter. Probablemente yo aquí podría decir estoy creando una nueva cadenita y estoy guardando ahí. Y ahí tenemos la cadena, las palabras
de hecho texto, que estoy guardando dentro de un arreglo de texto que voy a guardar 20 elementos. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué cuando usted le pone sistema print ese índice, se empiezan a imprimir todos los valores del índice? ¿No se tendría que imprimir solo el último? O sea, Es un, como... es Dime. un for, es un for y se va a repetir 20 veces. Digamos, si yo aquí le cambio y le pongo 5, va a mostrarme los 5 primeros elementos que tiene mi arreglo. ¿Sí? Únicamente va a mostrarme del 0 al 4. Es un for. Y se ejecuta repetitivamente cuántas veces, dependiendo de la condición. En este caso, 5 veces. En el caso anterior, 20 veces. Sí, pero... mm, o sea, estoy un poquito perdido. En el último for, cuando el índice es 0, y entonces le va diciendo que el índice se sume 1. O sea, ¿por qué está imprimiendo lo que dice arriba? Porque si es un for, no se debería destruir esos valores. A ver, en el de los strings, ¿no es cierto? Del que dice cadena Ya, 0, a cadena ver. 1. Aquí nosotros vamos a ir colocando chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, Sí, profe. gracias. Entonces, ¿qué decía? Por ejemplo, dentro de este for yo estoy creando este arreglo. ¿Por qué no se destruye como dice Manuel? No se destruye porque está creado, es una variable local. El C, mi arreglito del C, está declarado acá arriba, ¿cierto? Es una variable local para el main. Entonces existe dentro del for y fuera del for también existe. Por eso es que en el segundo for está ahí. No se destruye porque yo tengo un espacio de memoria para 20. Como declaré un string de 20, tengo, digámoslo así, pongámoslo más chiquito, pongámosle 5, por ejemplo. ¿Sí? Y voy creando cada elemento del arreglo, en este caso, y voy a guardar 5 cadenitas, pero tengo 5 espacios de memoria. Yo aquí les voy a imprimir los 5 espacios de memoria. Podría hacerlo con el for, tal como lo hemos hecho. Pero Creo que sí, estoy entendiendo ya. yo digo aquí, tráigame el del 4, imprima el valor del 4. ¿Sí? Yo creé los elementos acá, ¿no es cierto? Voy colocando una cadena que voy creando, que dice cadena 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y luego yo puedo acceder a ese espacio de memoria del elemento 4 y me dice, tiene cadena 4. Si yo le digo, tráigame la del 2, tiene cadena 2. Si le digo, tráigame la del 0, me muestra lo que tiene guardado dentro del cadena 0. ¿Sí? Entonces va justo hasta un número antes de lo que hemos decidido. Si yo quiero imprimir todos a la vez, podemos hacerlo con un for. Y si le pone Dígame. cadena 5 o 6, ¿qué le va a salir? ¿Algún error, no es cierto? Claro, me va a salir fuera del índice porque ese índice no existe. Por ejemplo, el 4, bueno, el 5 no existe porque existe solo del 0 al 4. Por ejemplo, ¿cierto? Imprime el 0, imprime la del 4, pero el 5 no existe y ahí me da el error. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con los índices de los arreglos, que van desde el 0 hasta un número antes. Si yo declaré que tenía un espacio para 5, el índice va del 0 al 4, ¿cierto? Por ejemplo, aquí me falta tomar el valor del de 1. ¿Sí? Son 5 espacios donde yo voy a guardar elementos y puedo acceder a ellos a través de este índice con el mismo nombre de la variable. Ahí se entendió un poquito mejor. Sí, sí.
Y entonces si le pone índice, se imprime todo lo que está ya adentro del índice. O sea, el Ujú. 04321, ¿no? Exacto, con un for lo que hice fue que este índice vaya cambiando de valores y puedo acceder a todos los elementos como se estaba imprimiendo antes, ¿sí? Pero también puedo accederlos de forma directa. Sí, porque yo pensaba que en el C índice se estaba guardando un solo valor para cada, o sea, y se estaba como volviendo a crear el índice. No, pero ya me doy cuenta que dentro del índice hay muchos valores. Ya, ok. Ujú. Thanks. Ya, entonces en estos arreglos podemos guardar, ¿no es cierto?, esos elementos. Estos arreglos tienen algunas características importantes como esta de aquí, el length. El length nos va a decir cuál es la longitud de ese arreglo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le imprimo, el length me dice longitud 5. Entonces, una forma de asegurarse, por ejemplo, que usted no se va a pasar de ese índice es aquí. En lugar de colocar el 5, coloca, por ejemplo, c.length. Le va a decir cuántos elementos tiene y de esta forma va a crear solo el número de elementos que necesita. Vamos en el for. Un ratito solo hasta recuperar el for. Entonces le decimos c. Tenemos cuál es la longitud de este arreglo. c.length, tenemos la longitud, ¿no es cierto? Y con eso no nos pasamos del tamaño del arreglo, ¿cierto? Ahí creamos y acá abajo lo mandamos imprimir qué tiene dentro de cada elemento del arreglo. Con este clength, recordemos, nos sirve para ver cuál es la longitud de nuestro arreglo, donde vamos a guardar cosas. Ahora, así funcionan nuestros arreglitos. Y vamos a irnos familiarizando con los arreglos. ¿Para qué hicimos lo de los arreglos? Porque nosotros teníamos, ayer estábamos haciendo nuestro lavado de auto, era. No. No, 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 no. Este proyecto no es. Ah, entonces yo no hice, estaban haciendo ustedes. Ya. Sí, sí, sí. Yo no hice ayer. Ajá. Muy bien. ¿Alguien que quiera continuar con lo que estábamos haciendo ayer para ya ponerle un poquito de arreglos? Yo. Sí, profe. A ver, vamos, Héctor, contigo. Muy bien. Ahí teníamos y estábamos creándonos, dependiendo de qué había, de qué en nuestra clase, en nuestra método nuevo de la clase registrar, estábamos creando, ¿no es cierto?, si era un nuevo automóvil, si era un nuevo camión o si era un nuevo bus. Listo. Ahora, esta clase registrar, como vemos dentro de nuestro lavado de autos, nosotros no vamos a tener solamente un auto a la vez. Para ello nos van a servir los arreglos. Vamos a guardar dentro de los arreglos los autos, los camiones y los buses. Entonces vamos a decir que nuestra clase registrar o que está dentro del paquete recepción tiene reservado un espacio limitado. ¿Cuántos autos puedes lavar de forma diaria? Entonces vamos a, dentro de la clase registrar, ahí tienes clase registrar, vamos a declarar unos atributos. Por ejemplo, pueden ser de tipo privado. Ahí, ajá. De tipo privado vamos a registrar, por ejemplo, cuáles, cuántos autos podemos guardar. Llamémosle el máximo. Y que nunca cambiarían, ¿no? Ajá, O sea, final. está.
Ajá, final, static también para que no nos use mucho espacio de memoria. Bien. Pongámosle máximo autos. Max autos. Muy bien, y ahí le definimos, digamos que vamos a tener una capacidad de 10 autos para lavar de forma simultánea. Ay, Muy bien. Declaremos la máxima cantidad de buses y la máxima cantidad de camiones que podemos guardar. ah, la de automóviles, bueno, para no confundirme con... Está ahí, automóviles. Ya digamos que si son buses podemos solamente 2 y si son camiones podemos 5. Ahí tenemos la cantidad máxima que vamos a tener de estos. Ahora declaremos una variable en la cual vamos a guardar los automóviles, los camiones y los buses como un arreglo. Automóviles, los camiones y los buses, el número, ¿no? Ya un arreglo, y vamos, ya declare el arreglo, por ejemplo. Número de autos. O sea, aquí va el nombre, ¿no? Sí podría ser automóviles a lavar o automóviles por lavar o automóviles pendientes. ¿Ya? Ajá, igual new. Automóviles pendientes. Ahí va el tipo de dato. Ahí vamos a cambiar algo. Al principio donde dice int, no vamos a guardar números. Esta vez vamos a guardar automóvil. Vamos a guardar objetos. Entonces, ¿cómo? Exactamente. Creo primero el automóvil. Ya tenemos la clase automóvil. ¿Sí? Entonces aquí, igualito como lo poníamos del tipo de dato int o string o char, el tipo de dato es automóvil, sin punto, solo automóvil, es una clase. ¿No es cierto? Entonces vamos a guardar dentro del arreglo de automóviles pendientes, vamos a guardar automóviles. Entonces, y ahí es un new. ¿Qué vas a guardar? Automóvil. ¿De qué tamaño? Entre corchetes, del tamaño max automóvil. Utilizamos la variable. Del length. No, No se solo, puede. este tiene un 10. Este int, el max automóviles, tiene el valor de 10. Entonces, vamos a guardar. El que tiene length es el arreglo que dice automóviles pendientes. Ese tiene una longitud. Luego le vas a poder ver. Sí, pruébale si quieres en nuevo. Coloca automóviles pendientes punto y ese sí tiene length. Ya, ahí no, porque ahí es la declaración. ¿Dónde? Por ejemplo, vamos abajo en el nuevo. Ahí más abajito antes del switch. ¿Ya? Ahí puedes colocar automóviles pendientes punto. Creo que está con minúsculas. Ajá. Ya, debemos declararle de algún tipo. Nosotros no queremos que se vaya a crear este arreglo por cada objeto registrar, sino que tiene que ser estático. Entonces, el automóvil es pendientes, delante de automóvil, colócale private static, el nivel de visibilidad privado y de tipo estático. ¿Cierto? Automóviles pendientes. Ahí sí, colócale en el nuevo automóviles pendientes punto
Y ahí ya tienes el len, que te va a dar la longitud que tiene en este caso. Vale, vale. Ya, listo. Entonces, bórrale esa partecita de ahí. Ya. Declaremos otro arreglo para los camiones pendientes y para los buses pendientes, donde vamos a guardar objetos. Camión. Mm, Muy bien. Ahora que ya tenemos declarados los arreglos donde vamos a guardar los automóviles, los camiones y los buses, vamos dentro del case donde ya creamos case automóvil, abajito, ¿cierto? Creamos el auto número 2. Pero como decíamos, este auto 1, el auto 2 y el auto 3 son variables de bloque, ¿no es cierto? Y fuera del switch ya no existen. Por ejemplo, colócate fuera del switch, más abajito, después de que han sido declarados abajo, al finalizar el switch, exacto ahí, del enter, coloque auto 1, por ejemplo. La variable auto 1, punto. Sí, nos va a decir auto 1 no existe, porque son estos tres que creamos, auto 1, auto 2 y auto 3, son variables de bloque, y fuera del switch ya dejan de existir. Listo, entonces solamente eso quería probar. Listo, una vez que creamos el auto 1, démosle enter después de la creación, antes del break. Hagamos un espacio ahí. Coloquemos dentro de automóviles pendientes ese auto. Es decir, colocamos eso, automóviles pendientes. ¿De qué índice? ¿En qué posición le vamos a guardar? Necesitamos un contador que nos diga en qué posición le vamos a colocar, cuántos ya hemos guardado. ¿Sí? Entonces, declarémonos una variable que nos cuente el número de autos que ya hemos creado. Bueno, inclusive creo que si nos vamos a automóvil, tenemos el constructor, declaremos, podría ser mejor a nivel de auto para que puedan heredar todas las clases. Vamos al auto. Declaremos una variable ahí, pública, llamada de tipo integer, contador, cantidad. Muy bien, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestro constructor. Cada vez que creamos un auto, esta cantidad vamos a ir incrementando. Pongámosle static para que nos cree una sola por auto, antes del int. Muy bien. Entonces, en el constructor del auto, hagamos cantidad más. No hay como utilizar el this porque es estática. Entonces, solo una cantidad más. Muy bien. Y es pública. Ahora sí vamos a registrar nuevamente. Ya, y cuando yo quiero saber en cuál le puedo colocar, colócale los corchetes ahí. ¿No es cierto? Y ahí yo le tengo que decir en qué posición. Si yo hago la clase automóvil punto, con mayúscula la A, automóvil punto, ahí está cantidad. ¿Sí? Le asigno igual, asignemos algo ahí, auto 1. Ahí yo he guardado en la posición
cantidad el auto que acabo de crear, ¿sí? Esta cantidad va a irse aumentando cada vez que hagamos un new automóvil, va a irse incrementando. Y nos va a decir en qué posición vamos a guardar este automóvil dentro de nuestro arreglo de automóviles. O sea, la cantidad... Aquí se va a ir incrementando, ustedes. Y no hacía falta ponerle más igual. Ya, ¿por qué? O- Porque dentro del constructor del automóvil, de hecho dentro del auto, ¿no es cierto? Porque dentro del automóvil llamamos al constructor del auto, estamos incrementándola. Cada vez que crees o llames al constructor de la clase auto, ya sea a través de auto, ya sé lo que nos va a pasar. Como todos los automóviles, los camiones y los buses usan el constructor del auto, pues esta cantidad nos va a decir la cantidad de autos en general que existen, no la cantidad de automóviles. Muy bien. Movamos entonces esta variable estática de auto. Eso quítale de ahí. Y movámosle al automóvil. Eso ahí. Enter. Ahí está bien. Sí. Cantidad más. Declarémosle. Quitemos la del auto. ¿Cómo quitamos la de la? Ahí habíamos declarado public static cantidad. Ese de ahí, quítale. Cópiate eso. Córtale. Eso, y nos vamos al automóvil y ahí le declaramos antes del constructor. Gana, le borraste, déjale nomás como estaba. Uy. Ya, cantidad más. Ya, si quieres llamémosle cantidad rayita baja auto para que sepamos que este es de auto, ya. Y arriba en la declaración también cantidad rayita baja auto. Listo. Lo mismo hacemos con camión y bus para que tengan sus propias variables que nos van a decir cuántos buses o cuántos camiones tenemos. Muy bien. ¿Ya? Entonces no existe la variable cantidad, sino dale automóvil punto. ¿Ya? Cada vez que vayamos a crear un automóvil se va a ir guardando dentro de nuestro arreglo. Lo mismo hacemos para los camiones y los buses. Le guardamos dentro de su arreglo correspondiente. Muy bien. Y ahí sí, y cuando llamemos el método static nuevo, efectivamente se va a crear un nuevo auto, un nuevo camión o un nuevo bus, dependiendo de qué es lo que haya escogido el usuario. Ahora, ¿qué ocurriría si yo quiero guardar más de 2 camiones? ¿Cierto? Recordemos que este índice solamente tiene una longitud, entonces debemos validar. ¿Cierto? Dentro del registrar. ¿Ya? Aquí cuando nos dice ingrese el tipo automóvil, camión o bus, hagamos una validación.
o bueno, dentro del automóvil, dentro del case automóvil. Ya, primero veamos si es que hay espacio necesario para guardar este nuevo auto. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos preguntar? Aquí. Ajá. Preguntaremos si automóvil.cantidad auto Ah, es menor que max automóviles. La variable max automóviles nos dice cuántos automóviles soporta, ¿no es cierto? Si todavía es menor, entonces sí hagamos todo lo que estábamos haciendo, coloquemos una llavecita antes del break. El break debe estar por fuera del if. Exacto. Eso. ¿Ya? Y si no, en el else podríamos colocar un mensaje a pantalla que diga ya no hay espacio disponible para automóviles. Y lo mismo debemos hacer con camiones y con buses, validar si tenemos aún espacio para guardar más camiones o para guardar más buses. Muy bien. Ahí ya tendríamos guardado, ¿no es cierto?, nuestros automóviles, camiones y buses, validando que no se nos vayan a dar error en los índices, porque estamos controlando la cantidad que podemos guardar dentro de nuestro arreglo. Probemos entonces ahora nuestro método nuevo. Súbete un ratito hasta la clase recepción. Muy bien, ahí tenemos recepción, un método estático llamado nuevo. Ahora, desde el general, ¿qué tenemos en general? Ábrele un ratito. Tenemos auto, hacia ahí tenemos todo eso. Tenemos el recepción donde creamos nuestra registrar y ahí tenemos el nuevo. Necesitamos una clase donde esté el main, desde donde vamos a iniciar. Coloquémosle en lavado una clase new main para que desde ahí vayamos probando. Principal, inicio, main. Ajá, está bien.
Como es static, solo se puede llamar con El nombre de la clase. registrar. Ajá. Y nuevo, registrar. Ujú. Ingrese la marca. A ver si había... No, ¿Toyota es una marca o es un modelo? Una marca. Ya. Un Ya me modelo. mandó un Corolla. Profe, ¿y hay algún problema si esa clase main se le crea en general? Bueno, en el paquete general. No debería estar en el general, porque en el general tenemos como que nuestros automóviles o nuestros buses están ahí. No me gusta un poquito que esté fuera del paquete, está como que en el paquete default, debería estar dentro del paquete lavado, por ejemplo. Moverla hacia el paquete lavado sí sería un poquito más ordenado, porque ahorita está como que en el default. Entonces... Ya, pero acabemos de hacer el ejercicio y luego sí ya le puedes colocar donde debe. ¿Placa qué le pongo? Una PDJ 111. Ya. ¿Cierto? Ingrese el tipo. No le puse... Es el tipo... Vector.next. P, uppercase. Ya le diste enter, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya le di enter. Ujú. Muy bien. Listo. Ahí estamos llamando solo una vez al nuevo, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente no nos dio ningún error. Se debió haber creado el automóvil y se debió haber, dentro del automóvil pendientes, se debió haber asignado nuestro primer auto. Pero desde el main no estamos haciendo nada más que eso. Dije, de pronto Entonces, no será porque en el case le puso todo con mayúscula y aquí le escribió solo la primera con mayúscula. No le dio ningún error. Lo que estamos haciendo es que el tipo, cómo registre el automóvil en mayúsculas, en minúsculas o la primera en mayúscula, como lo hizo, estamos convirtiendo el T1 a uppercase. Entonces, no importa cómo él ingrese, lo que él ingresa se transforma en mayúsculas y ahí le comparamos contra el case del automóvil en mayúsculas. Entonces, no nos van a dar ningún error. Probablemente nos faltó un mensajito cuando creamos el automóvil donde diga el automóvil tal fue asignado, por ejemplo, para que sepamos que sí efectivamente está haciéndose bien. el automóvil. Y le pongo el automóvil 1 o... El automóvil fue asignado en la posición y imprimamos automóvil.cantidad. No, móvil. La cantidad auto. Ujú. Mamá. Volvamos a probar. Tenemos que elegir automóvil mismo para volver a probar. Muy bien, muy bien. Sí, luego ya le vamos a ir colocando dentro de un menú para ir repitiendo, ¿no es cierto? Nuevos autos y vamos creando autos, camiones y vamos a ir viendo en qué posición se sigue asignando. Creamos otro auto en la posición 2, creamos otro auto en la posición 3. Cuando ya se nos llene, ya solo soportaba 10, nos va a decir no hay espacios. Igual podemos crear buses y camiones, ¿no es cierto?
Pero ahí lo único que queríamos en este instante era probar que ya estamos registrando nuestros automóviles, ¿cierto? Por eso le dimos registrar punto nuevo. Tendríamos que imprimir el mensajito del automóvil fue asignado para los buses y para los camiones. Muy bien, y ya tenemos completa esa partecita. Y ahí ya creamos el nuevo, ¿no es cierto? Que nos crea un nuevo autobús o camión. Muy bien, eso lo hicimos en la parte de recepción, estamos registrando un nuevo auto. Hagamos el main, muévele, ahora sí muévele el lavado auto, al darle, solo jálele, creo que hay que coger y jalarle, por ejemplo, al lavado, es que ese es el proyecto, abajo al paquete que está debajo de general, lavado, lavado, más arribita de recepción, ahí. Bórrale el que dice lavado auto main Java arriba en el default package. Eso. Ajá. Ya. Muy bien. Y ahí sí ya tenemos. Nos falta hacer la entrega. Tenemos el lavado de autos, ¿cierto? Donde ya estamos. Bueno, hagamos primero el main. El lavado auto main. Ábrale el lavado auto main Java. Listo, ahí tenemos registrar nuevo. Coloquemos un menucito en el main donde diga, para registrar un auto, digite 1, para entregar un auto, digite 2. ¿Cómo era para registrar un auto? ¿Para qué? Digite, para entregar un auto, digite 2. Ya. Ujú. Opción. Ok. Para registrar, eso lo tengo que hacer en un while. Ajá. Un do. Un do while. Y. Y para salir, digite 3. Tiene que ser.
Bueno, dijiste. Em, mm, Uy, a ver. Ay. Esto era innecesario, ¿no? Así es. Ay, coño. Si opción es 1, registrar. Ajá. Y entonces el otro que aún no El, lo... ajá, el entregar aún no hacemos, pero hagamos el salir. Eh, bueno, el salir... El salir ya está, ¿no? Entre las opciones sea Allá. Ujú. Ya 3. al finalizar el while, entonces pongamos un gracias o un hasta luego. ¿Ya? Probémosle hasta ahí. Para registrar... Ay, coño. Ese no marca. Nota. No es eso nada. Ya, pero probemos el ingresar 2 o 3 autos o más de la cantidad que tenemos. El automóvil es una opción 1. Otro Toyota. Hay uno que se llama RAV4, ¿no? Yo de eso no tengo ni idea. Sí, un RAV4. R... ZU. Automóvil también. 2. Ya. Pruebo con el camión y el bus. Sí, En ese momento. Ni idea. Hino, H-I-N-O. H-I-N-O. Hino. Ajá, sí. Hino es la marca de un camioncito.
Ponle H1. ¿Sí? Posición 1. Creemos otro camión. Creo que para los camiones solo teníamos espacio para 2, me parece. En el registro. ¿Cómo? En el registrar sabíamos cuántos camiones podía soportar. Arriba, arriba. 2. Ajá. Número de camiones. 5. 5. Más fácil sería probar con los buses a ver que ya nos diga. Bueno, una marca de buses. Ajá, pero ahorita creo que ya digitaste. Allá, una marca de buses. Mercedes. Mercedes. Benz. Mercedes. Ponle cualquier cosa. No sabemos. No, yo que ni idea. Color. Verde. Un bujón. Es un bus. Ahí Listo. Ajá, ahí vamos por el segundo bus. Y ¡pac! Se nos cae. Ya, ¿por qué se nos está cayendo? Porque si nosotros vemos, nos dice, se registró en la posición, vemos el mensaje de más arribita, súbele un poquito, ahí nos dice, se registró en la posición 1, creo que nos decía por ahí, en la posición 1, ¿cierto? El bus fue designado en la posición 1, en realidad debería estar en la posición 0 y el siguiente, el 2, en la posición 1, por eso se nos está cayendo, vamos a registrar. Y abajo aquí, en donde dice cantidad auto, menos 1. Cantidad bus, menos 1. Y cantidad camión, menos 1. No hay, en el buses pendientes, en el índice, bueno. No, ahí está bien. En donde los asignamos, en donde los guardamos. Acá abajo donde dice eso, automóviles pendientes en corchete, posición, automóvil, punto, cantidad, auto, ahí va menos 1. Igual ahí, cantidad bus, menos 1, dentro del corchete, menos 1 le restamos una posición, porque si no va a empezar desde 1 y queremos que empiece desde la 0. Igualito para los camiones y para los autos. Hay que restarle una posición para que empiece a guardarles desde la posición 0. Y ahí sí. Y ahí sí no se caería. Ahí ya no se va a caer. ¿La prueba de nuevo? Sí, le probamos en la. Profe, Dígame. ahí podríamos usar lo que al principio nos enseñó el punto length para que nos vea el rango que sea permitido. De hecho, sí estamos controlando el tamaño. El punto length te va a dar el tamaño que fue reservado. Es decir, no puedes decir, te reservé para 5 autos y el length me va a decir que tengo puesto 2 o tengo puesto 3. No, el length te dice la longitud total que reservaste. Siempre va a estar siempre te va a devolver la longitud. Digamos, si le declaraste de longitud 5, el length siempre te devuelve 5. ¿Sí? El length me devuelve la longitud total de mi arreglo, no me devuelve cuántos ya ingresé. Por eso es que nosotros usamos una variable estática a nivel de las clases camión, automóvil y bus, para que cuando voy creando un nuevo bus, me va incrementando esa variable y así yo tengo una variable que me dice
cuántos buses ya he creado, o cuántos camiones he creado, o cuántos autos he creado. Ya, profe, o sea, el length me devuelve en general lo que está permitido. Sí, el total, el tamaño máximo. Ya, bien, qué gracias. Ya. Bueno, pues aquí devolvió 1 y 2. Bueno, porque está imprimiendo, pero no nos dio el error, ¿sí? Porque se está registrando en la posición correcta, pero estamos imprimiendo el mensaje diciéndole en la posición 1, en la posición 2, ¿ya? Pero estamos guardando en la posición, en el arreglo, en la posición correcta. Por eso no se cayó. Y nos permitió 2 buses. Intenta el tercer bus. Ya no hay espacio para buses. Muy bien, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Entonces hemos aprendido a utilizar arreglos para guardar, en este caso, automóviles, camiones y buses. ¿Por qué en el anterior se caía y no nos mostraba este mensaje que ya no hay espacio? Porque estaba intentando guardar, estábamos en el buses pendientes, en donde tú le pones el bus.cantidad bus. Estábamos primero, cuando había un solo bus, asignaba en la posición 1. Ahorita cuando hay un solo bus, asigna en la posición 0, que es lo correcto. Y cuando íbamos al bus número 2, en realidad estábamos asignando en la posición 2, pero la 2 ya no existe, por eso se nos cayó. Como ahorita estamos restándole 1, pues en el 2 menos 1 es 1, le coloquen la posición 1, que es lo correcto, porque el índice va desde el 0 al 1, en este caso para los buses. ¿Sí? Ok. Listo, chicos, entonces ya te pongo tu actuación y hasta ahí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe, hasta mañana. Listo. Hasta Gracias, mañana, profe. que tengan un buen día. Igualmente, profe, gracias. Excelente, profe. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Buen día, Ángel, gracias. Hasta luego. Profe, Dígame. antes de que se vaya, o sea, ¿se acuerda que usted nos puso un proyecto en grupo y le fijamos fecha? Ajá. Eh, ¿Cómo era para hacer ese proyecto? O sea, me acuerdo que dijo que nos iba a explicar a lo largo o no recuerdo muy bien. ¿Era un proyecto para qué? A ver, realice un proyecto en Java con el tema de su preferencia que cumpla lo siguiente. Explicar el funcionamiento, uso de varios paquetes, sobrecarga de constructores, sobrecarga de 4 métodos, uso de 3 tipos de atributos, uso de 2 tipos de métodos. O sea, ya nos explicó, pero algo me acuerdo que dijo que nos iba a mencionar Así, antes de hacer. así. Me parece que estaba bastante grande y dijimos que en estos días íbamos a ir repasando lo que tengas que hacer en el proyecto. Entonces, si, por ejemplo, no te queda claro alguna parte del proyecto, me dices, esto todavía no sé cómo hacer, o esto explíquenos un poquito más, y mañana le damos prioridad a eso. Más o menos el lavado de auto es un tema de mi preferencia, ¿no es cierto? Y estamos haciendo algunos de los temas que va dentro del proyecto. Entonces, si algún punto del tema del proyecto no te queda claro, más bien me vas diciendo y con eso vamos haciendo en el lavado de auto algo parecido para que vean de qué se trata. Ya, profe, sí. Entonces, entendido. Gracias. Ya, listo. Profe, Dígame. el proyecto que ahorita estamos haciendo del lavado de auto es algo similar a lo que debemos hacer con el proyecto. Así es. Con un tema que ustedes prefieren. Ya, gracias. Listo.